Recibimos a Lucía Echeverri, diputada Frente Amplista, exdirectora de Vivienda entre 2010 y 2016, trabajó en el programa de mejoramiento de barrios, también asesoró a cooperativas de vivienda de ayuda mutua y ahorro previo. ¿Qué tal? Bienvenida, Lucía, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, un gusto, gracias por la invitación. Bueno, comencemos por el tema que sacudió la semana pasada, ¿no? Sobre todo desde el miércoles pasado, donde... Y el viernes también, donde sale allí también la ministra Guido Manini Ríos a hacer declaraciones al respecto. Estuvo signada por esta entrega, ¿no?, de vivienda a una militante cabildante en forma directa por la ahora ex ministra Irene Moreira. Y queríamos consultarte, bueno, ¿cómo evaluás este hecho en particular y la decisión que toma el presidente de pedirle a Moreira que renuncie a su cargo? Bien, el hecho en sí me parece que es injustificable, ¿no? El hecho en sí es una práctica, por toda la información que ha surgido, una práctica discrecional, de una arbitrariedad, una injusticia, ¿no?, para el conjunto de la población, y además realmente una práctica que podríamos definir clientelar, ¿no?, es decir, a sus militantes. Entonces, ahí hay obviamente una cosa que es absolutamente condenable, digamos. Y desde el punto de vista de la solicitud de la renuncia, yo creo que el presidente de la República hizo lo que correspondía ante un hecho de esa magnitud. Lo que pasa es que el desarrollo a partir de esa comunicación de la conferencia de prensa, de no aceptar o de no presentarla como tal, es lo que genera también una sorpresa adicional a todo lo que se estaba viviendo, porque de alguna manera es una desobediencia pública, ¿no? A nada más y nada menos que al presidente de la República. Es decir, si es parte de un equipo de gobierno, te solicitan la renuncia y ahí no hay explicación que valga. O podrá hacerlo después, pero uno tiene que responder, ¿no? Porque son las garantías o las lógicas institucionales que siempre se han tenido en el país. La verdad que fue un poco da pena y preocupación, ¿no?, que ese sea el desenlace frente a esta situación. ¿Sorprende que Cabildo actúe de esta manera? Bueno, lo que pasa es que su discurso y su posicionamiento siempre ha sido otro. Entonces, es una contradicción enorme, pero yo creo que también debemos tener presente que no es el primer hecho, ¿no? Recordemos lo que fue NACE, o porque lo seguimos bastante esa situación, cuando se hizo público a través de aquella nota de búsqueda que había la colocación de 135 personas en la estructura de ACE, o la amenaza o ese intercambio con Cipriani respecto de si te faltan los medicamentos. Bueno, yo creo que hay una situación compleja en el manejo de la política pública, de la gestión pública, que no es el primer hecho, ¿no? Pero esto realmente, en el marco además de una política de vivienda que no ha funcionado, ¿no? No ha habido, desde el punto de vista de todos los programas y de aquella prioridad que había marcado el presidente, ningún hecho que uno pueda decir este ministerio ha cumplido o ha gestionado algo. Entonces, creo que se agrava aún, ¿no?, en el contexto de lo que es una necesidad tan sentida para la gente. Lucía, el propio Manini el día viernes, cuando da su conferencia de prensa, habla de esta resolución del 2009, a la que la ministra después vuelve a hacer referencia, y la tengo por acá, la voy a leer. Es una resolución 2009 firmada por Carlos Colache, que entonces era el ministro, y ellos subrayan un punto en lo que se termina resolviendo, que es el punto número 2, que dice: finalizado el referido proyecto de reserva del cupo, se mantendrá a los sectores que, necesitando una solución habitacional, percibiendo ingresos familiares inferiores o iguales a la línea de pobreza, y otros que por razones técnicamente fundadas no se encuentren en condiciones de cumplir con los requisitos establecidos, los llamados correspondientes de los distintos programas, la Dirección Nacional de Vivienda definirá el procedimiento pertinente a estos efectos. Y se basan en este punto para hacer referencia a este cupo ministerial. Sí, se puede leer esa resolución de canto y de perfil y en ningún lado se va a encontrar, ni siquiera se podría llegar a interpretar de que ahí se establece que el ministra de turno, la ministra en este caso, pueda por sí y ante sí adjudicarle a sus militantes una vivienda, bajo ningún punto de vista. Además, yo creo que uno tiene que está bueno poner en contexto esa resolución. Es producto de un proyecto que en aquel momento hubo
apoyado por Naciones Unidas, no solo el Ministerio de Vivienda, varios organismos. En este caso se denominaba una ONU porque estaba fundamentalmente priorizando la situación de mujeres en situación de violencia doméstica, construyendo rutas de salida de esa situación, donde el ministerio era uno de los aportes. Si bien la vivienda no resuelve las situaciones de violencia doméstica, como tampoco resuelve las situaciones de vulnerabilidad desde el punto de vista socioeconómico, ¿verdad? Desde el punto de vista de la violencia doméstica o eventualmente situaciones de extrema precariedad, sin duda que es importante, ¿verdad? Es necesaria que esté. Por lo tanto, era un abordaje integral. Y eso dio lugar posteriormente a otros lineamientos de trabajo que todos fueron en el marco de convenios interinstitucionales. Creo que se ha hablado muchísimo últimamente de uno que fue muy nombrado con la Fiscalía, producto de la protección a testigos. Recuerden lo que fue la intervención, ¿verdad?, en aquel momento con el Ministerio del Interior, que estaba en convivencia Gustavo Leal, ¿verdad?, en la zona de Casaballe. Pero eso en el marco de reglamentación, criterios y soportes a los efectos de dar todas las garantías. En ningún momento la discrecionalidad de poder reservarse para disponer como quiera, sobre todo para favorecer a sus entornos. Eso inadmisible. Bueno, y te sumo algo a propósito de eso, que es una circular que se difundió el día viernes, que es una circular de agosto de 2022, enviada firmada por la ENAVI, por Jorge Sereta, donde se establece un procedimiento ante derivación de los casos recibidos por las autoridades del Ministerio. Y en esta circular se hace referencia a que, bueno, el procedimiento, cómo establecer cuando se asigna ese cupo ministerial, y la última palabra en esta circular la tienen siempre las autoridades del Ministerio, incluso pudiendo contradecir a los informes técnicos. Eso es lo que da cuenta esta circular. O sea, ¿es posible también armar un procedimiento de algo que no tiene sustento legal? Sí, dos cosas, ¿no? Yo la leí también porque empezó rápidamente a tomar estado público, ¿no? Distintos medios de prensa, las redes. Lo cierto es que, dos cosas, ¿no? Uno, cuando la lees, lo primero te dice, tal sería la cantidad de adjudicaciones a personas que la ministra definiera, ¿no?, discrecionalmente, que tuvieron que establecer un procedimiento. Eso por un lado, decir, porque llama poderosamente la atención. Pero lo otro que es inadmisible es que se reserva a la ministra la decisión final, ¿no? Es decir, es como ella toma los procedimientos, ella recibe la puerta de entrada y además resuelve. Es decir, realmente no cuesta salir del asombro. Porque daña, con este tipo de actitudes clientelares, se daña la confianza, que además costó muchísimo, ¿no?, construir, insisto, en algo de extrema sensibilidad para la gente, ¿no? Lucía, como para aclarar, bueno, ella dice que hay cupos reservados para ella, pero aparte menciona que en el gobierno del Frente Amplio 70 veces se utilizó este mismo mecanismo. Yo no sabría decirte si son 70, 60 o 75, la verdad no tendría idea. Lo que sí me parece que en ningún momento, bajo ningún punto de vista, es comparable un procedimiento que fue acorde a estos criterios que estaban establecidos en esa resolución, ¿verdad? Estar por debajo de la línea de pobreza, que recordemos, hoy al 2023 estamos hablando, no sé, creo que de 19.000 y algo de pesos para Montevideo. Vieron que las líneas de pobreza son distintas, Montevideo Interior, o que se tenga situaciones de alta vulnerabilidad socioeconómica o precariedad habitacional, cosa que no es el caso. No se comparan bajo ningún punto de vista, y además no fueron otorgadas por las autoridades de turno. Tiene que ver con todos estos criterios de los que hablábamos, donde los soportes técnicos analizan la situación, hay seguimiento además, porque eso es lo que establecía también el origen de todo esto, que es aquella resolución del año 2009, ¿verdad? Sí, hay también otra mención que ella hace, porque, bueno, comienza justamente hablando, ¿no?, de lo que se hizo en su periodo en relación al Frente Amplio, también lo que generó críticas, ¿no?, de parte de la oposición, y allí menciona que en programas de cooperativas y construcción de viviendas por licitación, el número de viviendas finalizadas supera un 40% de las terminadas en el mismo periodo de la administración anterior, y por otro lado menciona este plan Avanzar, que dice que está construyendo en 41 asentamientos en 14 departamentos, con la mayor inversión en lo que refiere a asentamientos. Sí. Lamentablemente yo no puedo decir que eso sea así, y les explico por qué. El programa cooperativo, que es un programa
que viene de la mano de un proceso de acumulación de todo el país, ¿no? El cooperativismo nació ya por fines de los 60, en un esfuerzo donde la gente pone su trabajo, produce socialmente su vivienda colectivamente. Es un programa que ha tenido prioridad sobre todo a partir del 2005 y lamentablemente a partir de este cambio de gobierno en 2020, recordemos que se limitaron la cantidad de sorteos, que eran 2 veces al año, pasa a ser 1, y además bajó la cantidad de préstamos que se otorgaba. Por lo tanto, me parece que esa afirmación contradice o choca con esta realidad, que no es mi valoración, es la realidad que surge a partir del presupuesto y de las rendiciones de cuentas y de los reclamos que han hecho todas las federaciones de cooperativas, las de ayuda mutua, las de ahorro previo. Eso me parece que hay que tenerlo presente. Que ahí sí tuvieron el beneficio de la tasa de interés, que también menciona que la todavía no ministra. se ha implementado, ¿no? Es verdad que eso 2%. salió el año pasado y hasta ahora no ha habido todavía claramente cómo se va a implementar. Y lo otro, con el tema de los asentamientos, lo cierto es que recuerden ustedes que con la ley de urgente consideración se creó la DINISU, es decir, una nueva unidad ejecutora dentro del ministerio. Estos son nuevamente más cargos de confianza, cargos políticos, eso es dinero, a los efectos de que hiciera o concentrara 3 líneas, 3 programas distintos dirigidos prioritariamente a las familias con alta vulnerabilidad y precariedad habitacional, que era el Plan Juntos, el Plan Nacional de Realojos y el Programa de Mejoramiento de Barrios. Este último, además, el Programa de Mejoramiento de Barrios, con un préstamo BID, donde aporta el 70% son recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, el 30% local. Esa creación de la Ley de Urgente Consideración, de esta dirección, la DINISU, que los conjugaba, cuando llega el presupuesto resulta que la DINISU se iba a Presidencia de la República. Se crea una dirección para complementar y potenciar estos programas en aras de cumplir con esa 2 veces reiterada promesa de que los asentamientos eran prioridad por parte del gobierno. Resulta que la desmantelaban del ministerio, donde se apoyaba en otros programas, para llevarse la Presidencia de la República, cosa que el Frente además no acompañó por una cuestión realmente de sinergias y de generar respuestas integrales y que hubiera más recursos. Tampoco Entonces, Cabildo y el Partido Colorado, ¿no? por supuesto, porque era desmantelar justamente lo que un par de meses antes habían dicho loas de que y las ventajas de tener esta dirección. Y además, esta dirección no se conforma hasta casi 1 año y medio después. La prioridad se posterga 1 año y medio después. ¿Y saben qué? Hasta el momento que se designa la dirección, que es la arquitecta Florencia Arbeleche, apellido que todos conocemos, ¿verdad? Es decir, hermana de la ministra de y Economía. persona de confianza, según se ha dicho en más de Sí. una oportunidad, del propio presidente de la República. Entonces, ya ahí tenemos un problema y tiempo perdido para el gobierno, pero sobre todo tiempo perdido para la gente que ha quedado esperando hasta el día de hoy. No se trabaja en estos 41 asentamientos. Sofía, el plan Avanzar se presentó 5 veces. 5 veces. Es como el plan Entre Todos, ¿no? A medida que se presenta, le agregan un adjetivo más al nombre, pero no hay concreción, no hay un ladrillo, no hay una acción concreta que repercuta en mejorarle la condición de vida a la gente. La última vez que se lo presenta fue en mayo del 2022. Y aparentemente con una inversión que va a ser histórica, pero que hasta el día de hoy no sabemos de dónde están esos recursos. Sí hay claridad en que se le retiró, se le sacó al Instituto Nacional de Colonización 40 millones, más o menos, ¿verdad? Producto de lo que son los impuestos de la venta de tierras, pero hasta ahora el resto de los montos no se sabe. Y lo cierto es que a diciembre del año pasado, haciéndole el seguimiento de lo que públicamente se puede acceder como información, porque lamentablemente no se contestan los pedidos de informe, lo que hay son algunos recursos transferidos a algunas intendencias, Cerro Largo, Maldonado, Río Negro, Flores, para hacer cateos y movimientos de tierra. Lejísimos está eso de ser prioridad, digamos, tal cual se lo mencionó. Recuerden ustedes aquel famoso asentamiento cero, ¿no? Sí. Que hasta el propio Banco Interamericano de Desarrollo dijo, no es posible asentamiento cero en un periodo de gobierno, porque la realidad es mucho más compleja, ¿no? La realidad, tú estás interviniendo en un barrio que está construido sobre el esfuerzo de la que la gente pudo hacer, cómo lo pudo hacer. Entonces, y llegar ahí a intervenir, involucrando a la población además, porque no son objetos que se cambian de lugar, es extremadamente complejo. Uno tiene que ser un poco más cuidadoso con eso, ¿no? Ahora, Lucía, ¿qué lectura haces
de la conferencia de prensa de la ministra, no tanto obviamente de la forma, sino del contenido. ¿Y qué balance haces de la gestión de la ministra? Porque la ministra en esa conferencia de prensa, no sé cuánto duró, pero de haber estado el 90% del tiempo haciendo referencia a cosas que se hicieron, e incluso la propia ministra hace referencia a que durante el 2020 no se pudo hacer nada, producto de la llegada de la pandemia, que no se pudo trabajar con los planes y los objetivos establecidos. Y sin ir más lejos, el Ministerio de Vivienda tiene actividad desde mitad de 2021 en adelante, o sea, estamos hablando de 2 años, o sea, y la ministra enumera un montón de cosas que se hicieron, que parece que se va con un ministerio totalmente, deja un ministerio totalmente destacado y con un montón de obras realizadas. Sí, no es lo que la realidad está mostrando y no es lo que los reclamos en cada uno de los departamentos o los propios barrios que estaban a la espera de que avanzaran sus proyectos están diciendo, ¿verdad? La realidad está contrastando de frente con ese discurso que además tiene la particularidad que dependiendo de qué se esté hablando, quién sea el interlocutor, la pandemia frenó y paralizó todo y todo lo justifica, y por otro lado estas cosas tan maravillosas, ¿no? Hay ahí una contradicción importante. Pero lo cierto es que un discurso leído además con varios lapsus ahí, yo creo que la realidad está afuera, en donde realmente la política de vivienda ha estado absolutamente ausente y omisa de las principales preocupaciones, ¿no? Uh-huh. Ahora, Lucía, pensando en la coalición gobernante, ¿no? Parece ser como un golpe realmente fuerte. Se está hablando de que no se sabe qué es lo que va a suceder. Hoy Cabildo Abierto va a mantener un encuentro para tomar una decisión, ¿no? Al respecto. ¿Quién se beneficia con todo esto si pensamos que Cabildo Abierto se puede llegar a ir de la coalición? No es fácil la respuesta, ¿no? Porque esa situación de la solicitud de renuncia del presidente, el no aceptarlo por parte de esa tensión, ¿verdad? Esa pulseada que se dio públicamente, la de que todos fuimos de alguna manera espectadores, me parece que lo que está mostrando es que hay dificultades muy importantes y habrá que ver hoy, porque de hecho se está a la espera de que efectivamente esa renuncia se presente y se valore. Lo que me parece que acá queda claro que pierde la gente, pierde el país, pierde en credibilidad, porque el punto me parece que lo grave y lo que uno tiene que valorar es que en esta situación la gente que tiene problemas recurría o creía que podía recurrir, ¿verdad?, al Estado y al gobierno, a cada uno de los ministerios. Resulta que te encontrás con esta situación y si ese no te resuelve los problemas y no es confiable para transmitírselo, ¿a quién? Sí, yo creo que acá hay un daño más allá de las relaciones internas que tenga la coalición de gobierno, que ha afectado a la gente en general, ¿no? Que nos ha afectado como sociedad, en donde además tienen que hacerse cargo de las responsabilidades que tuvieron, ¿no? En este caso de vivienda no se hizo nada, pero tampoco hubo recursos, el gobierno le recortó el presupuesto. Entonces hay una acción que es injustificable de parte de la ministra en términos de que adjudicó a su militante, ¿verdad?, que además no cumplía con ninguna condición, una vivienda, y aparentemente se han dicho de otras, pero además es verdad que el gobierno tampoco marcó otra línea de trabajo en términos generales en la política de vivienda. Entonces, lo cierto es que son cuestiones que pierde la gente, digamos, ¿no? Más allá de sus valoraciones a nivel de electoral, lamentablemente. Pero pensando en las negociaciones, ¿no? Porque por un lado, si Cabildo Abierto se abre la coalición, podemos llegar a esperar que mantenga una línea junto con el Frente Amplio para la votación de futuros proyectos. Y por otro lado, también quedan pendientes algunos proyectos que Cabildo Abierto está interesado en que se voten y que, bueno, dentro de todo las negociaciones ya venían avanzadas dentro de la coalición de gobierno. Sí, eso es verdad. Ahí hay, bueno, lo que fue el tratamiento y la votación del proyecto de reforma de las jubilaciones y pensiones fue parte de eso, ¿no? Permanentemente en una negociación donde además entraban otros proyectos que se negociaban. Exacto. Fue la verdad que fue muy, muy complejo esa situación, hasta último momento además entrando modificaciones. Pero lo cierto es que eso es, digamos, desde el punto de vista de la coalición de gobierno, es estar mirando solamente el tiempo electoral. Los problemas de la gente siguen pasando, ¿no? Yo creo que hoy, por lo menos para nosotros, por lo menos yo como lo miro como parte de la oposición y como el Frente Amplio, es
es parte de un problema que tiene el gobierno que está afectando la gobernabilidad, que está afectando la seriedad y la confianza en la política y en la política pública por parte de la gente, y tienen que hacerse cargo. Ahora, Gandini, tienen que hacerse cargo y tienen que resolverlo sin exponer más a la ciudadanía. No, perdóname, Lucía, el corte digo que Gandini justamente se refería a la gobernabilidad y entonces decía, no, acá hay 3 senadores, habrá que ver si se suman al Frente Amplio o si votan con la coalición. Exactamente. Y yo creo que esa es la preocupación más grande que debe tener el gobierno. Estamos a 25 días del ingreso, de la rendición de cuentas, la última en la que eventualmente se pueden asignar otros recursos. Nosotros tenemos, por supuesto, claramente identificadas muchas prioridades de las que la realidad te está mostrando, vinculadas al trabajo, al salario, a la salud, ni que hablar, a la vivienda, a la educación. ¿Y ahí esperan esos 3 votos de Cabildo? Es posible llegar a algunos acuerdos, y quizás sí. Lo que pasa es que en el marco de qué, ¿verdad? En esta situación, yo creo que seguramente la tensión tuvo que ver con eso, ¿no? Si se rompía y quién rompía la coalición. Lucía, cambiamos de tema y queremos consultarte por la situación del agua. Hacíamos referencia antes de la tanda, lo comentamos nosotros, cómo se está sintiendo la sal en el agua ante estas medidas que tomó, el aumento de sodio y cloruro en el agua. El MSP también valida esta decisión, haciendo referencia a que quienes sufren hipertensión o problemas renales, tomen agua embotellada. ¿Qué pensás de estas medidas y de cómo se dio todo esto? Sí, lo cierto es que el MSP hace valida, hace una recomendación para hipertensos. Es decir, acá estamos hablando de una situación muy delicada porque hay hipertensos, la gente que está en los centros de diálisis. Es decir, hay una situación realmente delicada, sobre todo por, nuevamente, la imprevisión del gobierno. Acá había un proyecto que estaba para licitar, que era la represa de Casupá. Tener más agua y mejor agua, tomando del Santa Lucía aguas arriba y aumentando la capacidad de potabilización de la planta de Aguas Corrientes. Eso hubiera evitado todo este problema que no es nuevo. Algo que se resolvía rápido, digamos, ¿no? Pero estaba el proyecto ejecutivo pronto, el pliego licitatorio y el financiamiento de la CAF. De hecho, el Ministerio de Economía, la ministra Arbeleche, en 2 oportunidades ya le ha solicitado prórroga del financiamiento aprobado a la CAF. Eso es una realidad. Nosotros, incluso el último pedido de informe, insisto en esto de un gobierno que no contesta los pedidos de informe, ahí hay un problema serio para controlar y hacerlo con seriedad, para poder informar o para poder aportar, o eventualmente también para señalar los errores y que se corrija. La información cuesta mucho obtenerla. En el caso de Economía, en junio del año pasado le pedimos cuál era el plazo que se solicitaba nuevamente de prórroga de ese financiamiento, que si tú lo pedís es porque sabés que ahí es la obra necesaria, porque ya se habían estudiado. Además, quiero aclarar, OCE ya había hecho análisis respecto de una eventual toma en el Río de la Plata, y efectivamente, si bien había algunas zonas que eran más hacia Bocas del Cufré, podían tener viabilidad, los problemas de salinidad hacían que fuera inviable desde ese momento, por lo menos, y por eso la represa de Casupá. Y no se la hace. La declara de interés el municipio de Casupá, la declara de interés la actual Intendencia de Florida, por lo que significa desde el punto de vista del recurso natural, pero también la dinamización económica de toda esa zona, la generación de empleo, y la dejan en un cajón. Pero no obstante eso, ante una sequía que ya estaba anunciada por las cuestiones climáticas, que es posible anteponerse, tampoco toma ninguna previsión. Entonces, y además va tomando medidas de a una, ¿no? A medida que pasa día a día hay una nueva medida. Lo planteó el representante en el directorio de OCE por el Frente Amplio, que es Edgardo Ortuño, el profesor Ortuño. Digo, hay que tomar un paquete de medidas, no podemos ir como minuto a minuto agregándole algo que además deja mal parada a la población, porque tenés que disponer de recursos para comprarte el agua. Tomemos medidas que sean complementarias e integrales. Si acá hay que recomendar el consumo de agua en botella, hay que generarle a quienes no pueden, desde el punto de vista focalizado y con la participación del Ministerio de Desarrollo Social, las medidas de apoyo económico para que eso pueda suceder. Estamos jugando con la salud de la gente, si no. ¿Qué sucede, Lucía, para ir cerrando? ¿Cómo se vincula esto con el proyecto Neptuno, que es algo que tú mencionás allí en tu cuenta de Twitter? Es que lo que pasa es que una de las, no la única, pero una de las más importantes cuestionamientos, que no lo hace el Frente Amplio, lo hacen los propios técnicos, ¿verdad? Incluso hasta la consultora que contrató OCE en su momento, después de tomar muestras durante casi un año,
es la cantidad de días de altísima salinidad que hacen imposible que se pueda potabilizar agua del Río de la Plata. De hecho, marcaba que por lo menos 88 días la planta, de estar construida, no podría estar funcionando ni potabilizando agua. Por lo tanto, hay un problema serio ahí. Ahora, se sabe que iba a tener mayores niveles de salinidad. Esto de alguna manera es prepararnos para eventualmente cuando ese cambio se dé. Yo creo que ahí hay una situación realmente complicada con el proyecto Neptuno, ¿no? Por sus costos económicos, que ahora otra vez se pusieron en cuestión por parte de la OPP, pero además porque parte de la calidad del agua que hoy estamos cuestionando y que está siendo un problema, podría llegar a ser la que justamente surgiera de esta nueva planta de construirse, tal cual está planteada. Diputada Lucía Echeverri, muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, ustedes.